Hoy queremos mostrarles a ustedes la cara de verdad. Somos miles de hombres y mujeres entregados para defender nuestra nación. ¿Por qué verdad? ¿Por qué justicia? ¿Y por qué reparación? Nosotros no somos ajenos al proceso que estamos viviendo y que vive el país. Estamos en un nuevo gobierno que ha llamado a la unidad nacional, al diálogo, a la concertación. Nosotros queremos que en ese diálogo, en esa concertación y en esa unidad nacional seamos parte activa de la transformación del DAS. No buscamos una liquidación. El video habla claro que liquidar el DAS es liquidar la verdad. Para nosotros lo es, porque debemos dar la oportunidad al país, a las víctimas, a la comunidad internacional, que sepamos qué sucedió al interior del DAS, que las víctimas puedan conocer por qué se tomaron estas decisiones contra ellas, y especialmente que este terrible episodio que han logrado el buen nombre de una entidad que está construida desde hace más de 57 años pueda salir avante y podamos recuperar la confianza del pueblo colombiano. Yo quiero invitar en este momento, antes de leerles unas pequeñas palabras en nombre de los miembros del sindicato, a la doctora Lilia Solano, quien hará una intervención a nombre de la organización Justicia y Vida. Bueno, muy buenas tardes. Me alegra que, aunque no hayan llegado todas y todos los invitados, están aquí representantes de los trabajadores, de los administrativos, de las organizaciones sociales. Quiero reconocer la presencia de la maestra Amanda Rincón, que es miembro del sindicato y que es una persona que hace un activo trabajo con los otros sindicatos a favor de los trabajadores. Pues quiero contarles que yo represento una organización de derechos humanos que se llama Justicia y Vida, que trabaja con una plataforma más amplia, que es la Mesa contra la Impunidad, y nosotros y nosotras nos dedicamos fundamentalmente al trabajo con lo que se llama las víctimas de los crímenes de Estado, es decir, las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, del desplazamiento forzado, de masacres, es decir, un amplio espectro de lo que se recoge como los crímenes de lesa humanidad. Porque pues un país al que Naciones Unidas llama el país un desastre humanitario, pues obviamente el gran rostro, el rostro mayoritario es el rostro de las víctimas. Y es aún más grave cuando esas víctimas también han sido víctimas del mismo Estado. Yo creo que precisamente porque el Estado debe dar las garantías para que haya justicia, para que haya democracia, para que se restablezca la posibilidad de creer en la paz, entonces se hace aún mucho más grave cuando el Estado mismo está involucrado en crímenes. Y yo creo que el rostro mayoritario del país está empeñado en pasar esta página, en esclarecer los crímenes. Por eso nos parece muy importante esta coincidencia del sindicato en esta triada internacional, que es la triada por la justicia, la verdad y la reparación integral. No puede haber un como borrón y cuenta nueva si no tenemos acceso a la verdad, si no se sientan las bases para que los crímenes no se vuelvan a repetir y si no se reparan a las víctimas. Entonces, en ese sentido, esto que el mismo sindicato y los mismos trabajadores han generado es supremamente importante, porque lo más fácil para el gobierno, el anterior y el que comienza, es decir, bueno, esto es una papa caliente, se han cometido crímenes, entonces hagamos borrón y cuenta nueva. Y ese borrón y cuenta nueva, terminemos este monstruo de las 1000 cabezas y hagamos otra cosa. Pero precisamente una sociedad como la sociedad con la cual trabajamos, la sociedad de las víctimas, dicen no, lo que necesitamos precisamente es que se esclarezcan los hechos. La verdad es fundamental en una democracia. Lo que hicieron las dictaduras militares en el Cono Sur fue siempre decir, bueno, esto sí se desapareció gente, pero eran razones de Estado. Sí, hubo ejecuciones, pero era por razones de Estado. Sí, tuvimos que apelar a la tortura, pero era por razones de Estado.
Eso nunca puede ser, en un contexto de un Estado social de derecho, una justificación. Apelar continuamente a que por razones de Estado se le quita la vida o se violan los derechos humanos. Yo creo que en un contexto como el que vivimos, en un momento como el que hemos avanzado globalmente, hay ese acuerdo por resolver los dilemas o avanzar en la democracia respetando los derechos humanos, y ese es un empeño que tenemos que tener todos y todas, el gobierno también, pero no solo los ciudadanos y las ciudadanas, sino la sociedad en su conjunto. Por eso acompañamos a los trabajadores en este empeño en que el país no acepte borrón y cuenta nueva, no acepte, bueno, pasemos la página y que se cree otro aparato que entre otras no da la garantía de que no se repitan los crímenes, sino que es fundamental, y eso nosotros nos vamos a empeñar en crear opinión pública con los académicos, con los movimientos sociales, con las organizaciones de derechos humanos, a lo ancho y largo del país, y también con la comunidad internacional, de no aceptar otra cosa que caminar hacia una transformación de un aparato como estos sobre la garantía de que se conozca la verdad. ¿Quiénes cometieron los crímenes? ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Quiénes financiaron? ¿Qué parte de la comunidad internacional participó también en todo este proceso del entrenamiento? Y por lo tanto, no solamente unos responsables, sino unos corresponsables de estos crímenes. Y tanto responsables como corresponsables deben aclararle al país, precisamente porque la meta es la no repetición de los crímenes, cuál fue el contexto en que eso se dio, y en muchas de estas cosas tenemos que decir que claramente se ha violado la Constitución. La Constitución colombiana es una Constitución garantista de la vida, por lo tanto no está contemplada abiertamente como se practica en el país la pena de muerte, y en ese sentido es muy importante que por lo menos los que tenemos un acuerdo por la defensa de la Constitución digamos, bueno, no, quienes violaron la Constitución deben responder por sus crímenes, quienes violaron los acuerdos y los convenios internacionales que se han pactado, pues no se pueden esconder tampoco en lo que también dicen es que fue por razones de Estado, sino que tenemos que caminar hacia las garantías de que haya justicia. Y si hay esas garantías, y si hay la independencia judicial, entonces podemos pensar, entonces va a haber un proceso de transformación y no un proceso de, como el país está acostumbrado a cómo se resuelven las cosas con perdón y olvido, porque eso precisamente es lo que no se puede hacer. Ya cité el ejemplo de las dictaduras militares en el Cono Sur. Lo que hubo, apenas terminaron, entre comillas, estas dictaduras, fue que vinieron, digamos, gobiernos democráticos que le dieron las garantías a estas dictaduras para que no fueran procesados y juzgados los responsables. Pero es tanta la necesidad de la verdad que han pasado 20 y más años y nuevamente se levanta la pregunta de los familiares de las víctimas sobre dónde están los responsables. Por eso en Argentina, en Chile, en Uruguay se han procesado militares después de más de 20 y pico de años de haber sido cometidos los crímenes, porque este continuo interrogante de una sociedad por la justicia está siempre ahí presente, ahí latente, y yo creo que en Colombia es igual. No han habido plenamente las garantías para que las víctimas puedan expresar su necesidad claramente de que se conozca la verdad y la justicia, pero las víctimas que lo han hecho, las personas que lo han hecho, han arriesgado hasta la vida exigiendo que se conozca la verdad y que haya justicia y una reparación moral, entre otras cosas, que es supremamente importante. Yo creo que este paso que ha dado el sindicato
de los trabajadores de conformarse como sindicato no es solamente para defender sus puestos y decir, bueno, si no nos asociamos vamos a caer en la calle, sino que es un compromiso que ha tenido con la sociedad, un compromiso de también esclarecer cuál fue la responsabilidad y sobre todo de dónde vinieron las órdenes para cometer muchos de los crímenes que se cometieron. Y en este sentido esto hace mucho más relevante el papel de este sindicato, diciendo nosotros también nos sentimos víctimas en medio de una sociedad que reclama una respuesta frente a un aparato de inteligencia que un poco pervirtió su sentido y su tarea. Entonces yo creo que ahí es supremamente importante que podamos hacer causa común. La plataforma que se llama Mesa contra la Impunidad, donde hay maestros y maestras, estudiantes, movimientos sociales de todo el espectro, está muy a la expectativa también de cuáles van a ser las decisiones del gobierno y sobre todo cuáles son los pasos que el nuevo gobierno va a ir dando en relación con el TAS. Yo creo que el país está muy a la expectativa, hay interrogantes por todos lados, ¿no? Y es muy legítimo que una sociedad que tiene poder de decisión y que no es solo una democracia representativa, sino que puede levantar las preguntas que tengan que ver con hechos como los que tiene que esclarecer, se le tienen que esclarecer al país y en donde claramente estuvo involucrado el gobierno. Hay mucha esperanza, por ejemplo, del discurso, con respecto al discurso que dio el presidente entrante, el presidente Santos. Hay mucha esperanza de lo que está pasando hoy, de la reunión con el presidente Chávez. Ahorita a las 6 estaba leyendo la declaración y es una declaración muy esperanzadora en el sentido de